Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida. Es para la Iglesia Fuego Vivo un privilegio que puedas estar conectándote con nosotros, que puedas estar compartiendo esta nuestra aventura, buscando conocer más de Dios y queriendo agradarle más a Él. Para nosotros verdaderamente es sumamente valioso que vos tengas un concepto correcto conforme a la palabra de Dios. ¿De quién sos vos conforme a la palabra de Dios? En primer lugar, Dios dice que te ama. Es el principio fundamental sobre el cual debes estar viviendo. Tal vez vos pienses que no te ame. Tal vez vos pienses que no sea correcto que te ame. Tal vez vos pienses que mirando tus errores y tus fallas del pasado, del presente y aún del futuro, Él no pueda llegar a amarte. Pero la palabra de Dios es exacta y es perfecta y dice que Él te ama. Dice que tanto te ha amado que envió a su Hijo Jesús para que pueda morir por vos y liberarte de toda enfermedad, liberarte de toda rebelión, cubrir tus pecados, cubrir tus rebeliones, cubrir tus faltas de una sola vez y para siempre. Entonces, no sos cualquier persona. Y así como también Él nos enseña que nos ama, Él está todavía pendiente de cada uno de nosotros. Él tiene un cuidado particular y sumamente detallista para contigo. Él enseña, por ejemplo, que está contando tus cabellos, que Él tiene perfectamente contado cada uno de tus cabellos. Eso no lo hace cualquier persona. Eso no le hace siquiera un enamorado. Una enamorada le hace una persona sumamente enamorada y amante verdaderamente de ti. Él te ama. Él te ama y sobre eso tenés que descansar. No importa lo que digan la gente a la derecha, no importa lo que digan a la izquierda. Vos tenés que saber que sos una persona valiosa, extraordinaria, poderosa, que Jesús ha muerto por vos para darte una vida eterna. Entonces, cuando vos no te considerás, cuando vos no te valorás, lo que estás haciendo es decirle la obra de Jesús no tiene importancia o no tiene un realce importante, pero verdaderamente es la obra más valiosa que puede llegar a existir dentro de la humanidad. Quiero entregar esta reunión al Espíritu Santo, a nuestro amado Dios, para que Él pueda llevar adelante. Porque de mí no vas a poder sacar nada. Yo no me hago el humilde, yo me hago el realista. No hay nada bueno que pueda sacar de mí. Pero cuando el Espíritu Santo me utiliza para ser verdaderamente un instrumento, Él verdaderamente hace la obra y vos y yo salimos beneficiados. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad nuevamente de reunirnos en tu nombre. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos, Señor Dios, que tu amor, que tu fidelidad y que tu poder es lo más extraordinario en nuestras vidas. Te entregamos todo lo que somos y declaramos tu gracia y tu amor por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esta semana tuve la oportunidad de estar hablando con una persona y estaba hablando sobre la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Estaba hablando sobre la salvación. La salvación, dice la palabra de Dios, que es por gracia y no por obra para que nadie se gloríe. Entonces le estaba explicando a esta persona que lo único que debía hacer era creer en su corazón que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, que Él murió y resucitó por nosotros, y manifestarlo con la boca. Y esa persona me dijo, así de fácil es. Y le tuve que ir explicando bíblicamente que así de fácil es la vida del creyente. Así de fácil es ser salvo. Y esa persona no estaba muy convencida de lo que le estaba diciendo por lo fácil que era. O sea, creía que ella tenía que hacer más cosas para poder llegar a tener la salvación. Mayor esfuerzo, venía de una iglesia bastante estricta, legalista, en donde prácticamente le decían que la salvación se perdía si
cometía un error y entonces tenía que ir confesando todos los errores día a día, lo cual es absolutamente imposible e improbable. Pero de alguna u otra manera tenía el concepto de que no podía ser tan fácil. Y bueno, le justifiqué bíblicamente y se fue, ¿verdad? Me dijo gracias, entiendo y se fue. Pero personalmente tuve la percepción de que me dijo un gracias de cumplimiento y bueno, ¿y por qué te estoy hablando de esto? Porque cuando le consulté al Señor de qué podía hablar el día de hoy, de qué mensaje podía compartir, y Él me dijo justamente, puso en mi corazón esto, de lo fácil que es creer cuando Jesús verdaderamente hace la obra. Pero esto también en un doble sentido, porque es fácil creer por lo que hizo Jesús, pero también a la vez es difícil para las personas poder creer que las bendiciones están ahí, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros de la gracia, estamos hablando de un favor inmerecido. Y mucha gente considera o tiene la percepción, errónea por cierto, de que la gracia es solamente para la salvación. Y después que las obras son las que permiten lograr o no lograr la bendición en nuestras vidas. Entonces cuando nosotros queremos alguna bendición, no podemos recibir esa bendición porque yo no me comporté de manera adecuada, porque yo tuve malos pensamientos, porque yo luego hablé también alguna vez con una persona y me dijo, yo no puedo ser bendecido porque cometí un aborto, me dijo una vez una persona. Cuando yo era joven, y ahora hace cuántos años, y casi 20 años, ¿verdad? Pero esa persona estaba bloqueada, estaba convencida de que las bendiciones nunca podrían venir a su vida por haber cometido un pecado 20 años atrás, como si Dios no le perdonase y como por sobre todas las cosas si Dios no le amase a esa persona a pesar de haber hecho eso. Entonces, muchas veces nosotros los cristianos nos bloqueamos y decimos, no puede ser así de fácil. La bendición no puede ser tan sencillo. Pero yo quiero decirte que no es sencillo, en realidad, porque implicó un sacrificio extraordinario de Jesús en la cruz del Calvario. Esta mañana cuando yo estaba orando, le di gracias a Dios por el sacrificio verdadero de Jesús. A nosotros nos duele cuando nos raspamos, ¿verdad? La mínima raspadura a nosotros nos duele. Y sin embargo Jesús fue azotado y azotado de una manera terrible. Dice que su piel era desgarrada con cada azote. Era algo impresionante, una carnicería prácticamente. Los que vio en la película La Pasión más o menos tienen un concepto semejante de la crueldad del Imperio Romano en ese tiempo, ¿verdad? Le latigaban, ¿verdad? Y tenía bolitas puntiagudas de hierro, ¿verdad? Que lo que hacían era quedarse en la piel y salir. Le pusieron una corona de espinas. La vez pasada estaba podando una palmera y visto lo grande de esas espinas y sin querer me pinchó la palmera, ¿verdad? Literalmente les digo, tiré la tijera de podar, tiré lo que tenía en la mano, ¿verdad? Del dolor que eso me generó. Sin embargo, dice que Jesús soportó una corona de espinas que le metieron ahí. Y no es que le metieron así superficialmente, le metieron hasta el fondo, ¿verdad? Y desgarrando toda esta parte de su piel y generando sangrado, dolor. Y otra vez dice la palabra que él no dijo una sola palabra. Otra vez dice que tuvo que llevar luego su cruz, una cruz pesada, tuvo que se cayó varias veces por el camino, tuvo que ser ayudado por otra persona, ¿verdad? Y luego fue crucificada con clavos
eh, algunos dicen que fue en la mano, otros dicen que fue acá en la parte de la muñeca, porque si era acá se iba a desgarrar por el peso. No sabemos bien, ¿verdad? Pero donde sea, definitivamente, que te claven, que te traspasen un clavo por la mano es algo. O sea, y otra vez dice la palabra que nunca él profirió una queja, un dolor. No es que le dijo, y vos vas a ver cuando yo me vaya al cielo. No, nada. Como oveja al matadero, él fue muerto por vos y por mí. Entonces no es fácil. Alguien sufrió verdaderamente por lo que vos hiciste. Alguien sufrió para darte una vida buena, agradable y perfecta en este tiempo. Y ese alguien verdaderamente es Jesús. Dice la palabra en el libro de Isaías que Él sanó nuestras enfermedades a través de sus llagas. Que Él llevó nuestras rebeliones, nuestras faltas, nuestros pecados. O sea, imagínate, el ser humano debía, vos o yo, ¿verdad? Por nuestras faltas, se monetizó ese dinero y costaba, no sé, lo que hicimos costaba $1.000 millones de lo grave que hicimos aquí en la tierra. ¿Verdad? Pero Jesús vino y no pagó 1.000 millones, Él pagó $100.000 millones, ¿verdad? Porque lo que Él hizo fue algo extraordinario. Y de esa manera Él rompió el viejo pacto, el de la ley, y el día de hoy nosotros estamos por el pacto de la gracia. Gracia significa favor inmerecido. Y yo quiero que entiendas eso. Vos tenés derecho a ese favor inmerecido. Vos me decís, pero yo soy una mala persona, yo soy una persona que se equivoca mucho. Vos sos una buena persona para Dios. Él murió y resucitó por vos. Tal vez vos me decís, pero eso no tiene sustento bíblico. Sí tiene sustento bíblico, claro que sí. Saqueo no era una persona, era un recaudador de impuestos, una persona que robaba, una persona que estafaba a las personas. ¿Y a quién le visitó Jesús? A Saqueo. Siendo pecador, le visitó. Y siendo pecador, le bendijo. Y siendo pecador, él reconoció su falta y empezó verdaderamente a ser limpio. La mujer sirofenicia que tenía su hija enferma, atacada. ¿Qué pasó? ¿Era pecaminosa? Sí, era pecaminosa. Pero le dijo, una migaja nomás yo necesito que se caiga al suelo para yo, una perra, poder saciarme de eso. Y la fe le dijo, tu fe es grande, le dijo Jesús. Y le sanó. Podía sanarle según nuestra lógica, no porque era pecadora. No, Saqueo no tendría que ser expulsado de nuestras iglesias en este tiempo. No podría él llegar a siquiera congregarse porque es un pecador. Pero Jesús vino y dijo, aquí hay verdaderamente una persona que me ama. Dios lo que necesita en este tiempo es saber que hay gente que le cree, que hay gente que confía en Él y que le dice, Señor, a pesar de mis faltas, bendíceme. A pesar de mis errores, dame la oportunidad de salir adelante. Eso es lo que Dios quiere que entienda. Ese es el favor inmerecido del cual está hablando. Esa es la gracia. Vos hoy, quiero decirte a vos, tenés derecho a ser sano en el nombre de Jesús, por gracia. Vos hoy tenés derecho a que sean perdonados todos tus pecados, por gracia. Vos hoy tenés derecho a ser bendecido, por gracia. Vos hoy tenés derecho a prosperar, por gracia. Vos hoy tenés derecho a ver la mano de Dios obrar sobre tu vida, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Si las obras determinasen nuestra bendición, entonces alguien se gloriaría y diría, soy muy bendecido porque en verdad mis obras son
absolutamente alucinantes. Cópienme, imítenme. Eso sería si la bendición viene por las obras. La bendición y todo lo que Dios nos regala viene de lo alto, dice. Yo quiero leer contigo el, el, el primer capítulo del libro de Santiago. Dice Santiago 1, versículo 16 al 17. Amados hermanos míos, no erréis. A vos también te digo, yo también me digo, no erréis, no te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De quién viene la provisión? De Dios. ¿De quién viene la bendición? De Dios. ¿De quién viene la sanidad? De Dios. ¿Hay intervención del hombre? No hay intervención del hombre, porque verdaderamente Dios es el que nos entrega. No porque nosotros le hayamos amado primero, sino dice la palabra que Él nos amó primero. Nosotros estábamos disfrutando nuestros pecados en nuestra vida pecaminosa y Él ya nos había amado. Él ya nos dijo, aquí hay alguien que yo amo. Y hoy lo que hacemos es devolver ese amor, devolver ese cuidado que Él tiene por nosotros, evitando que nosotros podamos seguir ese camino pecaminoso para poder agradarle a Dios con nuestra vida. Ese es el objetivo. La bendición no viene... o sea, si leemos otra vez Santiago 1, 16 al 17. Amados hermanos míos, no erréis. Atended el 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Te parece que si el Espíritu Santo, o sea, vos crees en el Espíritu Santo, crees que Él nos enseña, que Él nos guía, que Él nos ayuda? ¿Crees que el Espíritu Santo diría este versículo de esta manera si hay algo más? Diría entonces, si creyésemos que las obras son lo que determinan nuestra bendición, diría, no dice, aclaro, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto luego de las buenas obras del hombre. No dice eso la palabra de Dios. No dice eso. Dios nos ama tanto que nos entrega una vida llena de gracia, llena de amor inmerecido. Él nos bendice por gracia. Él nos bendice porque nosotros tenemos nuestra confianza centrada verdaderamente en Jesús. Y esto nos cuesta creer, esto nos cuesta entender, porque es muy fácil, como me dijo esta persona con la cual estuve hablando y de la cual te conté al principio de esta reflexión. Es demasiado fácil. No tiene sentido que así de fácil sea algo. Es extremadamente sencillo, no puede llegar a ser, nosotros pensamos. Lo que pasa es que nosotros los humanos, nosotros las personas, queremos demostrar que podemos salir adelante. Y ese verdaderamente fue el error del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto luego de ver grandes señales. Y todos recibieron bendición, todos los israelitas. Ahora te pregunto, ¿había pecado en algunos de los israelitas? Por supuesto que sí, y mucho, pero Dios los bendijo. Dios los bendijo. Otra vez abrió el mar rojo para los pecadores y no pecadores. El mismo milagro para todos. Si verdaderamente las obras fuesen lo que determinasen, dirían, no, vos ayer le hablaste mal a tu esposo, a tu esposa, vos estuviste robando, vos estuviste codiciando, ustedes allá al mar rojo y muéranse en el mar rojo. Eso sería verdaderamente si Dios hiciese acepción de persona. Y luego ellos pasan el mar rojo y empiezan a tener una íntima relación con Dios. Hasta que el pueblo de Israel dice en Deuteronomio 19, lo que tú dices,
nosotros haremos. Y esa fue esa altivez, ese pensamiento de que verdaderamente nosotros podemos hacer lo que Dios nos pide, generó que la ley sea entregada. Y a partir de la ley, el hombre pecó. Cuando ellos salieron de Egipto llevaban oro y plata, lleno de oro y plata. Le había desvalijado al pueblo de Egipto. ¿Hicieron ahí el becerro de oro? ¿Sabes cuándo hicieron? Cuando la ley fue establecida. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que podían por su fuerza, por su capacidad, lograr una bendición. Y lo único que hicieron es liberarse, separarse del Espíritu Santo que les estaba guiando hasta ese momento y empezaron a actuar de manera equivocada. Esa ley fue abolida por Jesús en la cruz del Calvario. Esa manera de vivir pagó Jesús en la cruz del Calvario. Al decir consumado es, empieza a generar verdaderamente la gracia. Y la gracia la vivimos todo el tiempo. Cuando vos hacías una travesura de pequeño, tu padre te dejaba sin comer o aún así te daba de comer. Te daba de comer porque verdaderamente lo que importa es el amor que tienen tus padres hacia vos. Ese amor inmerecido, ¿sabes cómo se llama? Gracia. Y nosotros somos merecedores de esa gracia por la obra que Jesús hizo y por el creer en esa obra. Pasa que, como te digo, muchas veces queremos nosotros ser merecedores de algo. Nos gusta ser merecedores. Yo cuando era joven tuve el privilegio de irme a las Olimpiadas de Barcelona como competidor. Y eso fue en el mes de julio, ¿verdad? Hace poco visto que se recordaba 24 años de la inauguración. Y tiempo atrás, por lo menos 6, 8 meses antes, yo literalmente, digo, me mataba entrenando. Entrenaba 8 horas, era así. Me iba a las 4 de la mañana, entrenaba, de ahí me iba al colegio, terminaba el colegio, almorzaba, volvía a entrenar hasta la tardecita. 2 actividades nomás yo tenía. Era entrenamiento y colegio, nada más, ¿verdad? Y me destrozaba, físicamente estaba en un lugar altísimo. Obviamente perdí en primera ronda en las Olimpiadas, ¿verdad? El deporte paraguayo en ese momento amateur era prácticamente nulo. ¿Y por qué te estoy contando eso? Porque esa era una manera de lograr las metas. Y yo me sentía feliz. Y yo me sentía, y cuando llegué dije, esta es la culminación del esfuerzo, del trabajo que hice por tanto tiempo. Estaba desfilando ahí con lágrimas en los ojos, cumpliéndose. Yo me sentía valioso por lo que estaba logrando, ¿verdad? Y así nos gusta lograr. Nos gusta decir, a partir de ahora, porque así muchas veces hacemos, Señor, yo quiero esta bendición. Qué sé yo, quiero un trabajo nuevo, pero a partir de ahora yo voy a ayunar todos los días, voy a hacer tal o cual sacrificio, voy a leer la palabra, voy a hacer. Número 1, no cumplís. Y número 2, tal vez si cumplís, la bendición no viene por eso. La bendición no se gana, la bendición se recibe. ¿Qué genera esa determinación que vos hiciste? Frustración. Te frustras porque vos decís, yo quiero esto, Señor, lograr y para esto voy a hacer. Y llegado el momento, no pasa nada porque no es la manera correcta. Dios quiere que nosotros le creamos a Él, que nosotros le pidamos sinceramente en oración y Él empieza a actuar por el amor que Él tiene hacia nosotros. Así de fácil es, así de fácil es. Dios quiere que entiendas que este es el tiempo de que rompas con tu manera de pensar, que rompas con ese orgullo que te dice que vos tenés que lograr algo para conseguir una bendición por parte de Dios.
La bendición viene por quién sos vos, no por lo que vos sos. La bendición viene por la calidad de hijo de Dios que vos sos, no por lo que puedas llegar a ser en tu vida cristiana, no por lo que vos hagas verdaderamente en ti. La bendición viene por creer verdaderamente a Dios. Ahora, si vos, siguiendo ese mismo ejemplo, le decís, Señor, yo te pido lograr esta bendición y yo sé que la bendición viene por lo que vos sos, por quién soy yo, y yo te regalo esto y empezás a ayunar, ahí sí verdaderamente tiene sentido y tiene eficacia, pero no para lograr algo, sino para agradarle a Dios. En la gracia nosotros dejamos de pecar para agradarle a Dios. Dios nos entrega el amor y la gracia hace que nosotros entendamos y abandonemos nuestros pecados, abandonemos nuestra falta y le digamos, Señor, yo hago esto por el amor que tú tienes para conmigo, en retribución a este amor. La gracia moldea, la ley está juzgando y condenando a las personas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con eso? Que así de fácil es recibir la bendición hoy en día. Tenés que simplemente creer que Dios está. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Vos tenés que declarar, vos tenés que creer. Dice la palabra, creí y luego hablé. ¿Qué significa eso? Que primero tenemos que creer que Dios nos va a bendecir, luego tenemos que declarar con nuestra boca y verdaderamente empiezan a suceder las cosas milagrosas y maravillosas. No es como vos crees, no es como yo mucho tiempo creí que mi estilo de vida determina o no las bendiciones. No, verdaderamente es la fidelidad y el amor de Dios es el que determina las bendiciones para tu vida. Yo estoy seguro que en algún momento vos dijiste, cometí este pecado y me merezco la muerte. Si no lo hiciste, yo en algún momento lo hice. ¿Y Dios lo mismo me dejó vivir? Sí, sí. ¿Por qué? Porque me merezco. Por gracia. La gracia es el favor inmerecido que muestra verdaderamente cuán fiel Él es y cuán amoroso Él es en todo lo que Él hace. Y yo quiero decirte en este día que es tiempo de que se rompa este velo y nosotros empecemos a creer verdaderamente que Dios nos bendice por gracia y no por lo que nosotros obramos. Así de fácil es, así de fácil es. Dice Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras nunca lograrán la bendición de Dios. Las obras nunca determinarán cuán bendito una persona puede llegar a bendecida o bendita puede llegar a ser. Es la gracia. Estaba leyendo el día de ayer, estaba reflexionando, mejor dicho, sobre el profeta, ¿verdad? Que, no recuerdo, se me fue el nombre, ¿verdad? Que tenía que predicar a Nínive, ¿verdad? Y lo que él hizo fue alejarse de Nínive. Y Dios perfectamente pudo haberle, ¡pum!, castigado de acuerdo a su obrar. Sin embargo, la gente porque él se subió a un barco camino a Tarsis, ¿verdad? Y como había una tormenta, empezaron a orar y a echar suertes para ver de quién era responsabilidad. Y aquí yo soy Jonás, ahí está, ahí ya me vino la palabra.
El profeta Jonás dijo, yo soy el responsable. Entonces le agarraron y le tiraron al mar para liberar al barco y hubo calma. Y probablemente Jonás en ese momento dijo, sí, esto es lo que estoy recibiendo por mi conducta, por mi pecado, me muero. Sin embargo, la gracia de Dios hizo que un pez le tragara y pueda llegar a nuevamente después poder ver la mano de Dios. Era una persona excluida, ¿verdad? Era una persona que no hacía la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué hizo cuando le soltó el pez? Se fue nuevamente a Nínive y produjo el mayor avivamiento de toda la historia. Aproximadamente 1,5 millones de personas se convirtió a partir de la palabra de Jonás, el desobediente, Jonás el irreverente, Jonás el que se escapaba de Dios. Jonás, ¿por qué lo hizo? Por gracia, no por obras. Si Jonás estuviese en este tiempo en la iglesia, nosotros le diríamos, Jonás, te espera a la calle. Salí de esta congregación desobediente. Salí de esta congregación irreverente. Salí de esta... Sin embargo, Dios, por su gracia, permitió que Jonás pueda vivir y Jonás pueda llegar a predicar y pueda llegar a realizar el mayor avivamiento. Yo quiero decirte que probablemente vos estás diciendo, sí, a pesar de mi error, Dios puede llegar a bendecirme. A pesar de tu error, Él te bendice. La palabra de Dios dice que Jesús ya llevó todas tus rebeliones, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, cuando hoy nosotros pecamos, nos presentamos delante de Dios y Él no nos ve a nosotros. Ve que estamos marcados con la sangre preciosa de Jesús. Jesús dice, yo ya pagué por el pecado de esta persona, de tu persona, de mi persona. Él es inocente. Y Dios Padre en su justicia dice, verdaderamente Él es inocente. La palabra de Dios dice de vos y de mí que somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Pecadores o justos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario? Nos ve así, justos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Él no ve mancha en nosotros. Él ve la sangre de Jesús que nos cubre y nos protege y nos libra de todo mal. Es por eso que así de fácil nosotros podemos decirle, amado Padre, necesito verdaderamente que vos puedas hacer esto. Yo creo que me merezco. Yo creo en la bendición. Yo creo en tu poder. Y a partir de ahí verdaderamente la bendición empieza a fluir en nuestras vidas. Yo te quiero decir que así de fácil es. Simplemente tenés que orar al Padre. Simplemente tenés que creer que Él te dará, que vos sos merecedor de esa bendición. Y vas a ver cómo en verdad tu concepto cambia y tu forma de vivir cambia. Vos no naciste para sufrir. Vos no naciste para tener periodos de infelicidad eterna. Vos naciste para ser bendecido. Vos naciste para ser tocado e impactado por Dios a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Yo te invito a que así de fácil vos puedas romper con ese preconcepto y puedas verdaderamente empezar a creer en la justicia de Dios, que sos vos para poder pedir la bendición a Dios. Vos tenés canal libre, canal abierto. Empezá a pedirle a Dios la sanidad. Empezá a pedirle a Dios la liberación. Empezá a pedirle a Dios lo mejor de lo mejor y Él verdaderamente lo va a lograr por su fidelidad, no por tu fidelidad, por su fidelidad. La palabra de Dios dice que Dios es fiel y aunque nosotros seamos infieles, Él se mantiene fiel. Él no puede cambiar su manera de ser.
Qué tremenda palabra. Quiero compartir contigo rápidamente Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu mismo, atendé bien, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué vos tenés bendición hoy en día? No por lo que haces, sino tenés bendición porque sos heredero de Dios, porque sos coheredero con Jesús, porque Jesús entregó su vida para que vos verdaderamente puedas ser bendecido. Pero nos cuesta entender eso. Creemos que la bendición tiene que ser más difícil, que lograr la bendición tiene que implicar algún esfuerzo nuestro, algún compromiso, alguna manera de demostrar nuestro arrepentimiento por nuestra falla y de vivir así estrictamente para lograr una bendición. Pero verdaderamente, así como te dije al principio, es así de fácil. Dios te bendice por quien sos, no por lo que vos haces. Pero esto no es nuevo. Esto de creer que así de fácil no puede llegar a ser posible. Yo quiero compartir contigo esta palabra que está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Vamos a ver a Naamán, que era general del ejército de Siria. Él era leproso y se fue buscando sanidad. Y el profeta Eliseo le dijo, bueno, ¿querés tu sanidad? Anda, bañate, lavate 7 veces en el río Jordán, ¿verdad? Y vas a ser sano de tu lepra. Y Naamán no quería, no podía creer que era tan sencillo, tan fácil. Él pensaba que iba a ser de otra manera, que iba a ser mucho más complicado. Pero vamos a ver lo que pasó. Segunda de Reyes 5, no me adelanto porque si no, no tiene sentido la lectura. Naamán dice, Segunda de Reyes 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Pasamos al versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Segunda de Reyes 5, 1 al 5 y 9 al 14. ¿Entendiste? Naamán era como nosotros. Naamán no podía creer que así de fácil era lograr la bendición, sanarse de la lepra. Y Naamán fue bendecido no por sus obras, fue bendecido por la gracia de Dios. No se merecía Naamán.
No era digno Naamán, era una persona que derramó mucha sangre. Ciertamente dice la palabra que Dios lo utilizó para salvar a Siria, pero Naamán era una persona que derramó mucha sangre inocente, y también una persona orgullosa. Se presentó con sus carros, se presentó de una manera altanera y se bajó frente a la casa del profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo ni siquiera le recibió, porque era tan fácil todo. El profeta Eliseo le dijo, ve y lávate. Él solamente le dijo, mira, yo cuando pensaba que le iba a contar, que le iba a decir, yo cuando era joven empecé a tener este problema, cuando era niño, o ya nací luego con esto, ¿verdad? Pero Eliseo ni le recibió. Le dijo, ve y lávate 7 días. Ni siquiera le escuchó, ni siquiera le dio la posibilidad de poder expresar su necesidad. Él le dijo, ve y lávate 7 veces y tu carne será restaurada. Eso fue todo y serás limpio. Naamán pensaba que iba a salir Eliseo, que iba a orar, iba a tocar en el lugar, pero así de fácil no pensó que podía llegar a ser. Y como era tan fácil, dijo Naamán, yo no voy a hacer esto. No, 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 no. Este es un chanta, este es un embustero, esta es una persona que en verdad no funciona, no es de Dios. ¿Cómo me va a decir algo tan sencillo y tan fácil? Voy a eliminar eso y no voy a llegar a ser. Pero sus criados, dice la palabra, ¿verdad? Que le convencieron de poder lavarse 7 veces en el río Jordán y finalmente él fue limpio de esa lepra. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Te quiero decir que vos y yo tenemos que aprender a recibir de Dios. Nosotros queremos lograr la bendición de Dios, pero la bendición de Dios, conforme a la palabra, no se logra, se recibe simplemente. Y hay una gran diferencia entre lograr, que implica un esfuerzo humano, y recibir, que es un acto de unilateral y voluntario de nuestro Dios. Dios quiere que vos aprendas a recibir. Dios quiere decirte que Él valora cada esfuerzo, cada sacrificio que vos haces para lograr la bendición. Pero no hace falta. Hace falta solamente que creas y que tengas fe y que tengas la certeza y que tengas la convicción de que verdaderamente vas a recibir la bendición. Vos sos merecedor de la bendición solamente por creer en Jesús, solamente por creer verdaderamente que Él murió por vos y dijo consumado es, dándote la posibilidad de tener una vida extraordinaria, de tener una vida llena de bendición. Basta con que vos creas que sos verdaderamente la justicia de Dios en Cristo, no porque yo te diga, la palabra de Dios te dice. La palabra de Dios te dice que es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Yo te invito a que aprendas a recibir verdaderamente. Yo quiero decirte, para poder terminar, que Dios te quiere bendecir, pero cuando existe incredulidad, las cosas no suceden. Yo quiero decirte que la incredulidad jamás tiene que guiar o señalar tu incapacidad para lograr algo. Tremendo lo que te estoy diciendo. Ni siquiera tengo anotado. Pero la incredulidad, cada vez que la incredulidad te lleve a decir, yo no soy merecedor de la bendición de Dios, es un ataque del enemigo. Porque vos sí sos merecedor de la bendición de Dios. Cuando haya en tu vida, en tu mente, un pensamiento de que vos no te mereces la bendición de Dios, es un ataque del enemigo. Porque vos sí sos merecedor. Vos estás cubierto, vos estás cubierta con la sangre de Jesús, con la sangre del Cordero que te hace limpia. En la antigüedad, durante la ley, llega a terminar, pero el Espíritu Santo me está guiando a esto. En la antigüedad las personas eran impuras por el pecado, pero se iban junto al sumo sacerdote y llevaban un cordero sin defecto.
Y el sumo sacerdote le cortaba, salía la sangre y esa sangre hacía que la persona pecaminosa sea limpia. Se iba del templo limpia, sin pecado alguno. Jesús era ese cordero. La sangre de Jesús nos hizo limpios y nos hace limpios y nos hará limpio. Porque ciertamente la sangre del cordero le daba la purificación a la persona pecaminosa. Pero obviamente la sangre de Jesús es 150.000 millones de veces más grande e importante que la sangre de un cordero. Y Él nos da la libertad, Él nos da la purificación para ayer, para hoy, para mañana, por la eternidad. Vos y yo, mi hermano, somos dignos de recibir la bendición de Dios. Solamente pidiendo, solamente clamando a Dios, creyendo ciertamente que nosotros somos justos y que Dios nos ama para poder lograr verdaderamente la bendición. Yo quiero decirte que es tiempo de que vos aprendas a recibir la bendición de Dios. Yo quiero orar contigo. Yo quiero que, así como yo te dije, que en este versículo la palabra de Dios dice, porque creí, luego hablé. Yo quiero decirte, guiarte en una oración, pero primeramente, si vos nunca te entregaste a Jesús, si vos nunca le dijiste, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, quiero hacer contigo una oración de 20 segundos que marcará por la eternidad tu vida. Te invito a que repitas conmigo, amado Jesús, yo reconozco que tú moriste por mí, que te entregaste por mí en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre para permitirme ser libre y vivir por la eternidad. Es por eso que en este día yo te tomo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que perdones mis pecados. Rechazo a Satanás y sus obras. Y te pido que mi vida esté escrita en el libro de la vida para vivir contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, bienvenido por la eternidad. Bienvenido a vivir por gracia a través, al lado de Jesús por la eternidad. Y quiero finalmente orar contigo. Te pido también que repitas, pidiéndole perdón a Dios por todas las veces que quisimos ganar la bendición. Y quiero pedir al Espíritu Santo que cree en nosotros una renovación de nuestra mente, para que verdaderamente podamos creer que a través de la gracia, del favor inmerecido, nosotros somos merecedores de la bendición de Dios. Quiero que repitas conmigo, amado Padre Celestial, por mucho tiempo yo busqué la bendición a través de mis obras, de mi esfuerzo, de mi capacidad, de mi dominio propio, de mi voluntad, de mi pensamiento. Pero el día de hoy reconozco que la bendición viene por la gracia y no por las obras. Es por eso que en este día te pido perdón por actuar equivocadamente. Y te pido que a partir del día de hoy, tu Espíritu Santo renueve mi mente y me dé la oportunidad de creer que verdaderamente soy justo delante de ti por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y ayúdame a recordar y a aprender que la bendición a mi vida viene por el amor que tú tienes para conmigo
y no por lo que yo pueda hacer o lograr aquí en la tierra. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, vos sos merecedor de la bendición de Dios. Créelo. La gracia, el favor inmerecido de Dios permite que verdaderamente vos accedas a la gracia y a la bendición que Él tiene preparado para vos. Te bendigo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Amén y amén.